Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado Curso de Inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la Gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Glorifan. Gracias. Hi, my name is William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Yes, you can do it. Hi class, good morning. How are you doing? Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy es un día muy especial porque ya estamos finalizando nuestro programa de inglés. Por eso hemos venido realizando algunos ejercicios contextuales, que si soy enfermera, que qué puedo preguntar, que qué tipos de comunicación tenemos, cosas muy importantes sobre la comunicación hemos estado aprendiendo hasta el momento. El día de hoy vamos con un tema que se llama voz activa y voz pasiva. Es un tema un poquito delicado, pero no es difícil. Si comprendes con claridad cuándo lo utilizas y por qué lo utilizas. Digo que es un día muy especial porque este tema es determinante. Si aprendes este tema, vas a obtener un buen nivel de inglés. Entonces, aquí vamos. Vamos a explicar, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunos diálogos que te puedan ayudar como tal a entender este tema que se llama voz activa, voz pasiva. En este momento te voy a explicar en español porque me interesa en totalidad que me entiendas la razón de ser. En esta clase te voy a hablar un poco más en español. La siguiente clase, que es la parte práctica, ya la vamos a trabajar nuevamente un poco más en inglés. Entonces, vamos a ver qué sucede con esta voz activa y con esta voz pasiva. Muy bien, resulta que tenemos, tú, como así, profe, que tenemos dos voces, voz pasiva y voz activa. Voz activa y voz pasiva. Entonces, voz activa y la otra se llama, la que estamos aprendiendo el día de hoy, se llama voz pasiva. Pues bien, resulta que la voz activa es aquella que nosotros hemos venido trabajando hasta el momento. Todas las estructuras, todo lo que hemos trabajado hasta el momento es una voz activa. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el sujeto, en el verbo y el complemento. Siempre que nosotros arrancamos en cualquier tiempo, arrancamos con un sujeto, con un verbo y con un complemento. Recuerda que en cada oración que nosotros trabajamos existe un sujeto y existe un objeto dentro de la oración. Te voy a mostrar de qué se trata la voz activa y de qué se trata la voz pasiva. La voz activa es la que hemos venido trabajando siempre, cuando empezamos con un sujeto, verbo, complemento. Ya a partir de la voz activa te voy a enseñar cómo crear una voz pasiva. Vamos a escribir un ejemplo. Voy a escribir que somebody, o sea, alguien, alguien construyó su casa, esta casa, alguien construyó esta casa en 1935. Esta es una oración que está en pasado simple, tú ya la conoces, 1935. Entonces aquí tenemos una oración que ya conocemos, sabemos que es un pasado simple. Es una voz activa, ¿por qué? Porque empezamos con un sujeto, que es alguien, un pronombre indefinido, un sujeto, después sigue un verbo y después sigue un complemento, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es importante en este caso? En este caso es muy importante, y yo te enseñé anteriormente, a determinar quién es el sujeto y quién es el objeto dentro de una oración. Recuerda que el sujeto es quien realiza la acción y el objeto es sobre quien recae la acción. En este caso es construyó. Muy bien, vamos a mirar entonces cómo podríamos crear una oración de voz activa a voz pasiva. Vamos a ver. Dice, alguien construyó esta casa en 1935. ¿Quién es el sujeto dentro de la oración? Muy bien, alguien. Este es el sujeto, el que creó, el que construyó. Y el objeto es sobre quién recae la acción. ¿Sobre quién recae la acción? Pues esta casa. Sujeto, somebody. Objeto, esta casa. Nosotros hemos hablado antes del sujeto y el objeto, cuando hablamos del pronombre objeto, todo ese tipo de cosas. Entonces recuerda que el sujeto es la persona que realiza la acción y el objeto es sobre quien recae la acción. Entonces, alguien construyó esta casa. Esta casa es el objeto. Muy bien. Ahora vamos a tener en cuenta que cuando tú haces una voz pasiva es porque tú quieres mencionar primero al objeto y de últimas quieres mencionar al sujeto. Realmente el sujeto no es importante. En este caso de la voz pasiva, lo más importante no es el sujeto. En la voz activa lo más importante era el sujeto. Nosotros compramos arroz, siempre nosotros. Ellos viajan todos los días, ellos. Siempre empezábamos con el sujeto, pero esta vez no vamos a ser odiosos. Esta vez vamos a empezar con el objeto. ¿Y sabes por qué? Porque el sujeto no es tan importante como nosotros pensamos. El sujeto no es importante. Ya te digo en qué contextos utilizamos la voz pasiva, en qué contextos reales, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que el sujeto no es importante de mencionar o no lo quiero mencionar o ya es lógico, todo tiene que ver con esto, tiene que ver que porque el sujeto ya no es tan importante. Entonces, ¿qué diríamos en una voz pasiva? Bueno, acá en una voz activa en español dijimos alguien construyó, esta casa, ¿cierto? Alguien construyó esta casa, es lo que estamos diciendo. Ahora, como ya no queremos hacer énfasis en alguien y queremos iniciar con esta casa, entonces vamos a decir, esta casa fue construida. Eso es lo que queremos decir, porque ahora vamos a hacer énfasis en el objeto, ¡pum! Entonces, ¿cuál es el objeto? Pues esta casa. Entonces tú vas a decir, esta casa fue construida por alguien, ¿cierto? Entonces, si ya tú quieres pasar el objeto de primeras, entonces dirías, esta casa fue construida. This house fue construida, built, fue construida en 1935. En este caso yo no quise decir las personas. Esta casa fue construida. No le dé importancia a las personas. Las personas no son importantes. Esa es una razón por la cual vas a utilizar la voz pasiva, porque mencionar a las personas no es importante. Solamente quieres mencionar en este caso el objeto. Esta casa fue construida en 1935, no hay un sujeto, no nos interesa quién. Entonces recuerda que la voz pasiva es cuando hacemos énfasis en el objeto dentro de la oración. Vamos a hacer otros ejemplos, vamos a ver cómo nos va. Y ya te digo gramaticalmente cómo lo debes hacer. Recuerda que en la voz activa importa el sujeto. Empezamos con un sujeto, verbo, complemento, como lo hemos hecho siempre. Voz pasiva, ya no importa el sujeto. Voz activa, importa el sujeto. Entonces, tenemos la voz activa y tenemos la voz pasiva. Para la voz activa, sujeto, verbo y complemento. Muy bien. En cambio, en la voz pasiva
iniciamos con el objeto de la oración. Eso es lo que debes recordar. Lo más importante es que iniciamos con el objeto de la oración. Ya vamos a ver los tiempos gramaticales, si estamos hablando en presente, si estamos hablando en pasado o si estamos hablando en futuro, ¿cómo lo haríamos? Ok, vamos a escribir algunos ejemplos. Entregar. Vamos a ver, vamos a trabajar con el verbo entregar. Entonces, voy a hacértelos en todos los tiempos para que sea re fácil. Vamos a empezar con el presente simple. Presente simple. Vamos a empezar una oración con el presente simple. A ver, ¿cómo podemos convertir esta oración de presente simple en voz activa a voz pasiva? Pero antes voy a volver un poco más pequeño acá. Listo, recuerda que vamos a hablar de un presente simple. Vamos a empezar con el presente simple y yo voy a poner una oración como ejemplo. Entonces, ella entrega una carta. Vamos a escribir eso. Ella entrega una carta. Entonces diríamos, she delivers a letter. Ella entrega una carta. Mira, tenemos un sujeto, tenemos un verbo y tenemos un complemento, ¿verdad? Pero resulta que en el presente simple ya no es importante el sujeto. Mira, en el presente simple ya no nos interesa el sujeto. Vamos a identificar los dos primeros componentes para poderlo hacer bien. El sujeto es ella y el objeto es una carta, ¿cierto? Tú ya lo sabes sobre quién recae la acción. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ya no vamos a decir que ella entrega una carta, sino vamos a decir que una carta o la carta es entregada por ella. Es entregada por ella. Entonces, cuando tú tienes en una voz activa el presente simple, es usual que utilices un presente continuo o el verbo to be. Te voy a mostrar cómo. Entonces, la carta es entregada por ella. La carta es entregada por ella. Vamos a pasar el sujeto al final. Entonces, ya no vamos a decir que ella entrega la carta, sino la carta es entregada. De pronto el sujeto ni siquiera es importante, lo podemos quitar. Entonces vamos a decir, the letter, la carta es entregada. La carta es entregada, listo, así quedaría. Ya no vamos a decir ella entrega la carta, sino la carta es entregada. Y mira lo chévere, es igual que en español. Recuerda que la terminación ed es la terminación ado, ido. Es entregada. Usas el verbo to be acá. Listo. Vamos ahora con otro ejemplo. Ok, aquí tuvimos un ejemplo en presente simple. Si yo digo, ella entrega una carta, ahora voy a decir, la carta es entregada. Recuerda que cuando usas una voz pasiva es porque el sujeto ya no es importante o simplemente no lo queremos mencionar. Vámonos ahora con una oración en pasado simple. Pasado simple. Entonces ahora nos vamos para el pasado. Vamos a mirar cómo nos quedaría una oración en pasado simple, convirtiendo de voz activa a voz pasiva. Usemos el mismo verbo para que tú entiendas cómo es gramaticalmente. Vamos a decir que ella entregó una carta, porque es el pasado simple, ¿no? Vamos a decir, ella entregó, el verbo entregar es un verbo regular, entonces, por lo tanto, le agregamos ed. Ella entregó la carta o una carta. Ella entregó la carta. Ella entregó la carta. Entonces, el sujeto es ella y la carta es el objeto. Entonces, ya sabemos que queremos pasar al comienzo la carta. Entonces, vamos a decir que la carta fue entregada, porque aquí lo más importante es empezar con el objeto. Entonces, vamos a decir que la carta fue. Verbo to be en pasado, fácil.
La carta fue entregada. Sencillo, ya nos quedó. Si ves, presente simple, verbo to be, en presente, más el verbo en pasado participio, o sea, con ed. ¿Por qué? Porque decimos entregado, entregada. Es como en español, es muy sencillo. Ahora, ella entregó una carta, sería la voz activa porque está el sujeto, ¿no? Ella entregó la carta. Entonces ahora vamos a decir que la carta fue entregada. No decimos por quién, la carta fue entregada. Entonces, en este caso, ya no necesitamos el sujeto y agregamos al inicio el objeto, que es el que queremos resaltar. Ok, vámonos ahora con un presente continuo. ¿Cómo nos quedaría una oración en voz pasiva con el presente continuo? Vamos a mirar acá cómo nos puede quedar. Entonces, ahí. Entonces vamos a escribir acá. Bueno, nos falta el futuro simple, no nos saltemos. Futuro simple, ya que hablamos de todos los tiempos simples, hagamos un ejemplo con el futuro simple. Vamos a decir que ella entregará la carta, ¿no? Estamos haciendo la misma oración, pero estamos jugando con ella gramaticalmente para que tú la entiendas. Ella entregará la carta. Ella entregará la carta, ¿cierto? Tú ya sabes que ese es el futuro con will y la carta sigue siendo el objeto. Entonces, nosotros, ¿qué decimos en español? Es igual. La carta será entregada. Si ya no quiero decir ella entrega la carta, vamos a decir la carta será entregada. Entonces, pongamos de primeras al objeto, que es lo que estamos haciendo. Será. Tú ya sabes el verbo to be en pasado. Will be. Y el verbo entregado o entregada con la terminación ed, porque la ed es ese verbo, es esa manera que nos da la terminación terminado, trabajado, jugado, had oído. Entonces la carta será entregada. Muy bien, ya tenemos los tiempos simples. Ya nos fuimos con los tiempos simples, muy fácil, muy sencillo. Es como en español, por ejemplo, nosotros compramos un yogur. Ya no queremos hablar de nosotros, entonces decimos que el yogur es comprado. Ahora, nosotros comprábamos yogures, entonces los yogures fueron comprados. ¿Listo? Nosotros compraremos un yogur. El yogur será comprado, así de fácil, así como en español, es bien, bien, bien sencillo. Ahora vamos con el presente continuo. ¿Cuándo podemos utilizar el presente continuo? Recuerda que el continuo es ando-endo. Presente continuo, así se le llama, o presente progresivo. Continuo o progresivo. Nosotros ya lo vimos. El presente continuo. Vamos a hacer una oración en presente continuo y después la convertimos de voz activa a voz pasiva. Ejemplo. Seguimos trabajando con la misma oración. Dice, ella está entregando la carta. Ella está, entonces, ella está entregando la carta. Ella está entregando la carta. Así quedaría en ando-endo, o sea, en presente continuo. Si nosotros no queremos decir que ella está entregando la carta, ¿qué decimos? Que la carta está siendo entregada. Es igual que en español. La carta está siendo entregada. Entonces, ¿cómo decimos esto en voz pasiva? The letter, la carta, está siendo, como dices tú, está siendo. Is being. Está siendo entregado. Entregado, hado, ido. Fíjate en las terminaciones. La carta está siendo entregada, ando, endo. Está siendo, being. Ahora vamos a continuar con los tiempos progresivos. Vamos a ver cómo se comportan en una voz pasiva. Ya hablamos de los tiempos simples, presente simple, pasado simple, futuro simple. Recuerda que estamos hablando de la voz activa,
Y al mismo tiempo estamos hablando de cómo convertir a voz pasiva. Voz activa, voz pasiva. Ahora vamos a continuar. Ya hablamos de todos los tiempos simples. Ahora vamos a hablar de todos los tiempos perfectos. Y funcionan de la siguiente manera. Ella está entregando la carta. Entonces tú dices, she, sujeto, verbo, is, porque es un tiempo continuo, está entregando, ando, endo. Ella está entregando la carta. Ella está entregando la carta. Ahora, ¿qué vas a decir tú en una voz pasiva si ya no quieres mencionar al sujeto? Si lo más importante es la carta. Entonces tú vas a decir que la carta está siendo entregada, the letter, está siendo, mira cómo queda, está siendo. Be es el verbo to be, es. Y ahora siendo, está siendo entregada. Entregado, hado, ido. Recuerda que el verbo debe ir con ed. Muy bien, vamos ahora una oración en pasado continuo. Pasado continuo. Ella estaba entregando la carta, ¿cierto? Sería el pasado continuo. Ella estaba entregando, ando, endo, pasado, la carta. Ella estaba entregando la carta. Entonces, ¿qué vamos a decir en una voz pasiva? Ah, fácil. La carta estaba siendo entregada por ella. Bueno, en este caso no estamos como enfocándonos mucho en el sujeto. Vamos a ver, la carta estaba siendo entregada. The letter. La carta estaba siendo entregada. Entonces, ¿cómo diríamos eso? The letter was being, estaba siendo, ando, endo. Entonces aquí también va el being. The letter was being, estaba siendo entregada, ad oído, o sea, el verbo con ed. Listo. Ahora vamos con going to. Vamos a ver con going to cómo funcionaría. Ella va a entregar la carta. Entonces decimos, she is going to deliver. She is going to deliver. Acuérdate que going to, el verbo va en infinitivo. Ella va a entregar la carta. She is going to deliver the letter. Ella va a entregar la carta. Entonces, la carta va a ser entregada. La carta va a ser entregada. Eso es lo que vas a decir, ¿cierto? Entonces dices, the letter is going. La carta is going to be. Va a ser. Is going to be delivered. Como en español, va a ser entregada. ¿Ella va a entregar la carta? No, la carta va a ser entregada. Muy bien. Vamos ahora con los tiempos perfectos. Para los tiempos perfectos, voy a utilizar otro color para diferenciarlos. Vamos a utilizar un color rojo. Ok. Vamos con el presente perfecto. Decimos, she has delivered. Ella ha entregado la carta, ¿cierto? Ella ha entregado la carta. Ahora vas a decir que la carta ha sido entregada por ella. La carta ha sido. Si ves que la mayoría le agregas es el verbo to be, ha sido, ha estado, ser o estar. Entonces, the letter has been. La carta ha sido entregada. Mírala. La carta ha sido entregada. Ya no decimos ella ha entregado la carta, sino la carta ha sido entregada. Muy bien, vámonos ahora con el pasado perfecto. Con el pasado perfecto vamos a decir que ella había entregado la carta, ¿no? Acuérdate que el pasado es había. She had delivered. Ella había entregado la carta. ¿Qué vas a decir en español fácil? La carta había sido entregada por ella. O simplemente la carta había sido entregada. The letter había. ¿Cómo dices? Había. Muy bien. Had been. Había sido
entregada. La carta había sido entregada. ¿Listo? Entonces, en este caso, debes hacerlo como en español nos expresamos. Empiezas a jugar con los tiempos, pero lo más importante, recuerda, la función de la voz pasiva es enviar al inicio el objeto, darle la importancia. Todavía nos falta mencionar cómo quedaría la voz pasiva de forma con los modales y cómo nos quedaría en forma infinitiva. Por ejemplo, ella tiene que entregar la carta, tiene que. Por ejemplo, con tiene que. Ella tiene que entregar la carta. Entonces tú dices, she has to. Acuérdate que si has to es tiene que. Deliver. Ella tiene que entregar la carta. Entonces, ¿qué vas a decir en español? Ah, que la carta tiene que ser entregada, ¿cierto? La carta tiene que estar entregada. Entonces, cuando tú hables de has to, lo vas a convertir a must, must. Acuérdate que have to es un primo, por decirlo así, de must. The letter must be delivered. Listo, la carta debe ser entregada. Listo. En este caso, estamos utilizando la voz pasiva en diferentes contextos, en diferentes momentos. Todavía nos falta hablar de pronto cómo utilizaríamos esa voz pasiva con un verbo modal como must, ¿cierto? Podríamos hablar cómo podríamos encontrarlo en diferentes formas. Tenemos algunos ejemplos de voz activa y de voz pasiva. Vamos a ver algunos ejemplos, pero antes de eso vamos a ver un pequeño video con lo que yo te acabo de explicar para reforzar lo que te estoy diciendo hasta el momento. Y vamos a reforzar y vamos de pronto a adicionar algunas cosas que no dije anteriormente. Vamos a observar y vamos a aprender juntos. Aquí vamos. Ok. La voz pasiva, nos vamos a enfocar más que todo en el presente simple en este. Lo que más me interesa acá es que te enseña cuándo utilizas la voz pasiva. Ok. The action. Cuando no sabes quién hizo la acción. Cuando no sabes quién hizo la acción. You didn't know who did the action. When you don't want to say who did the action. When you don't want to say who did the action. Por ejemplo, ahorita ya no la mencionábamos a ella, ya no queríamos, ya no era tan importante, no queremos mencionarla. Cuando no quieres decir quién hizo la acción, estás protegiendo a esa persona. When the person or thing that did the action is not important. O cuando el sujeto simplemente no es importante. Lo más importante es el objeto. Recuerda, es por esa razón que lo agregamos al comienzo, porque realmente no queremos ya mencionar ni hacer énfasis en el sujeto, estamos haciendo énfasis en el objeto. Entonces, puedes utilizar la voz pasiva cuando tú no sabes o no conoces quién hizo la acción. Cuando no quieres decir quién la hizo. O cuando la persona o esto no es importante mencionar. Por eso aparece la voz pasiva, porque vas a enfocarte básicamente en el objeto. Listo. Tienes que saber, hasta el momento tienes que saber manejar muy bien el presente simple, el presente continuo, el pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, futuro con will, el going to y el futuro perfecto. Debes saber manejar muy bien esos tiempos porque como te diste cuenta, empezamos a jugar con ellos. Empezamos a adicionarle, empezamos a hablar muy parecido a como lo hacemos en español. Entonces vamos a ver el presente simple. ¿Cómo lo manejamos? Acuérdate, el presente simple. Ella compra un carro. El carro fue o el carro es comprado. Vamos a ver. Empecemos con una voz activa, o sea, la que empezamos por el sujeto, verbo y complemento. Recuerda que en este caso tienes que identificar quién es el sujeto
y quién es el objeto. Porque cuando tú identificas quién es el sujeto, que es la persona que realiza la acción, ya sabes que a ese es el que le vamos a restar importancia cuando realicemos una voz pasiva. El verbo es la acción, que también es muy importante. Ella nos determina cómo va a quedar la voz pasiva. Y el objeto es la cosa, la persona que recibe la acción. Recuerda que el objeto es quien recibe la acción y él es el que queremos pasar adelante. Bueno, y el complemento ya depende de lo que tú quieras decir, depende de lo que tú quieras expresar, es el resto de la oración. El sujeto es importante, la persona. La acción también lo es. Todos y cada uno de ellos son importantes. En este caso, el mecánico repara carros. Y vamos a ver qué complemento. El mecánico repara carros rápidamente. Listo, ya lo tenemos. Tenemos el sujeto que es importante acá. El mecánico repara carros rápidamente. Pero resulta que ahora no quiero, en una voz pasiva, ya no quiero mencionar al sujeto. Entonces, los carros son reparados rápidamente. Vamos a quitar al sujeto. Aunque podemos, si queremos ponerlo al final, también se puede. Los carros son reparados rápidamente por el mecánico. Pero ya no le estamos dando la misma importancia, ya estamos dándole más importancia a los carros, por eso los ponemos al inicio. Entonces, recuerda, el sujeto es el mecánico, ese es el que se va para el final. Y el objeto son los carros. Entonces, los carros son los primeros que tú vas a mencionar, porque la función de el pronombre objeto es darle más importancia, la función de la voz pasiva es darle más importancia al objeto. Entonces aquí, de primeras, pum, el objeto, los carros, directamente, los carros, entonces decimos cars, los carros están siendo, ando, endo, por eso estamos utilizando el verbo en pasado participio, porque recuerda que los verbos en pasado participio tienen esa terminación. Entonces vamos a mirar cómo quedaría en este caso. Cars, los carros están, ¿cómo dices están? Are, los carros están, o los carros son reparados. Cars are, los carros son reparados. Pero en este caso el verbo va en pasado participio, repaired, con ed, had oído. Rápidamente. Recuerda que los verbos regulares en pasado participio solo le agregas la ed. Los que son irregulares hay que tener un poquito de cuidado porque pueden cambiar. Ok, continuemos. Los carros, en este caso ya sabes que son la parte inicial. Ok, aquí nos van a dar otro ejemplo. Dice, el mesero sirve el desayuno antes de las 11 de la mañana. El sujeto es el mesero y el objeto es el desayuno. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el desayuno es servido. Eso es lo que vamos a decir. Entonces, vamos a mirar cómo nos quedaría. Recuerda agregar el verbo to be. El desayuno es servido, pasado participio. Perfecto, este ejemplo estuvo chévere. Vamos con el otro. Vamos a decir que el oficial de policía me da un tiquete cuando no respeto las luces del tránsito. Entonces, el objeto soy yo, pilas. Aquí el objeto es una persona. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo puede quedar. El sujeto es la policía y el objeto soy yo. En este caso, recuerda que los objetos pueden ser cosas o pueden ser personas. Entonces, en este caso, ¿quién importa más? Yo. Yo, la persona que recae la acción, que es el objeto. Entonces, en este caso, vamos a ver qué dice. Del verbo give. Esto es I. Y para I usamos am.
past participle. Con Edith. What's the past participle of give? ¿Cuál es el pasado participio del verbo give? Given. Given. Complement a ticket when I don't respect traffic lights. I am given a ticket when I don't respect traffic lights. La traducción literal suena un poco extraña. A mí me es dada una multa cuando no respeto los semáforos. Tal vez lo más común es decir, a mí me dan una multa cuando no respeto los semáforos. I am given a ticket when I don't respect traffic lights. Remember, in the active voice, the object is the most important part. En la voz pasiva, el objeto es la parte más importante, la persona o cosa a quien le sucede la acción. En este caso, yo recibo la acción de la multa. Number 4. Active voice. Ok. Vimos algunos ejemplos, más que todo en presente. Vamos a continuar trabajando, vamos a continuar viendo algunos ejemplos de cómo funciona. El día de mañana vamos a practicar un poco más el tema de la voz pasiva. Espero por el momento vayas entendiendo, estoy tratando de decírtelo lo más fácil posible, te lo digo en español, recuerda tener tu listado de verbos, tratar de hacer ejercicios. No olvides, encuentras en línea cualquier cantidad de ejercicios. Mira, si nos vamos, de hecho, ahorita, mañana, que realicemos nuestra parte práctica de la voz pasiva, podemos ingresar a Word World Community y aquí Passive Voice. Passive Voice. Me falta una S. Passive Voice. Y aquí vas a encontrar cualquier cantidad de ejercicios que te van a ayudar. Vamos a ver, tienes que tener cuidado porque recuerda que hay unas que están bien y otras que no. En esta página hay unas buenas y otras malas. La oficina es limpiada. Is cleaned. La oficina es limpiada. Muy bien. Los emails son enviados. Are sent. Recuerda que tienes que usar el verbo en participio. Entonces te invito a que practiques un poquito porque es muy parecido a español. Necesitas es practicar para entenderlo. Bye bye class. See you tomorrow.